Andrés, ha llegado el momento de las entrevistas en nuestro programa, y como lo habíamos anunciado desde la mañana, pues ya tenemos con nosotros la presencia de la magíster Albalina Núñez Basantes. Quisiera anunciar un poco sobre el perfil profesional que tiene nuestra invitada del día de hoy. Estudio de posgrado en la Escuela de Organización Industrial, Madrid, España, maestría en Dirección y Gestión en Marketing Estratégico, estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, también en la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, en Ciencias de la Educación, mención en Educación Infantil. Así es, me parece que tenemos un perfil muy interesante para desarrollarlo hoy y aprender también de las experiencias precisamente de Albalina. Como habíamos dicho, ella es la directora y también gerenta general de este Centro de Desarrollo Infantil. Andrés, coméntanos un poquito sobre la visión, la misión o la perspectiva que ofrece este negocio a sus clientes. Bueno, sí, conocemos que la visión de este centro tiene que ver con la educación bilingüe. Se forman niños de edad preescolar con principios y valores, fomentando el descubrimiento y fortalecimiento de sus competencias e inteligencias múltiples de una manera integral, innovadora e inclusiva. Así es, sin más pues Andrés, ya queremos dar la palabra a nuestra invitada. Albalina, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Buenos días, Gabriel, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias, Albalina, por compartir este espacio. Les recuerdo a los amigos y amigas que nos escuchan que pueden hacer llamadas, preguntas al 2220-966, 2220-966. Empezamos con esta entrevista. Para contextualizar un poco, Albalina, coméntenos ¿qué es el Centro de Desarrollo Infantil Crayolas y Colores? Crayones y Colores. Perdón, Crayones y Colores. Bueno, es un centro educativo de educación preescolar. Nosotros somos una institución autorizada por el Ministerio de Educación para dar servicios educativos a niños desde 0 años hasta 5 años. Y el centro infantil de alguna manera se convierte en el lugar en donde los niños van a pasar su etapa de transición de la familia a la escuela. Para eso estamos nosotros, para apoyar a los padres de familia en esta etapa de la vida de los niños. Es muy importante esto que acaba de rescatar nuestra invitada, ¿no? Precisamente el paso de la familia a escuela, es esta transición. Hablemos de eso primero antes de llegar quizás al modelo de negocio o propiamente el emprendimiento. Es importante tomar en consideración esto que nos ha dicho, ¿no? No es cualquier centro de desarrollo infantil, sino precisamente uno que prepara para que el estudiante, digamos, o el niño se adapte con mayor facilidad a la escuela, ¿no? Así es. Coméntenos un poquito de esas características. Bueno, nosotros recibimos a los niños desde pequeñitos. Lo normal es que, dadas las necesidades de los padres de familia, busquen un lugar para que los niños puedan interiorizar esos aprendizajes que necesitan luego para la vida escolar. Aquí es en esta etapa donde nosotros preparamos a los niños desarrollando sus habilidades, sus destrezas, todo lo que se refiere al desarrollo motriz fino, que es el movimiento de las manos, el desarrollo motriz grueso, que es el movimiento corporal, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, y algo que es súper importante ahora en los niños es desarrollar la parte de socialización, independencia y autonomía, porque esas son las cosas que le van a permitir al niño estar preparados para el mundo de la escuelita. En la escuela el mundo es un poco más formal, y hay más normas, es un poco más rígido, hay más niños. En los centros infantiles normalmente son menos niños por aula, que están acompañados por una maestra y una auxiliar parvularia. En este lugar los niños van aprendiendo cosas que le van a servir para la escuela. Por ejemplo, en el tema de desarrollo motriz, el movimiento de las manitos, cómo coger la pinza digital que se llama, que es el desarrollo del dedo pulgar y el dedo índice, para que luego puedan coger el lápiz y puedan escribir. Entonces son cosas que se van trabajando a través de actividades de diferente tipo. Son actividades artísticas, actividades de lenguaje, actividades de descubrimiento del medio social y cultural, son actividades de expresión corporal en general a través de la música. Los niños van aprendiendo a desarrollar su intelecto, su lenguaje, también a fortalecer su desarrollo afectivo emocional, que luego le va a permitir entrar a la escuelita. Y por supuesto entra con un perfil, digamos, preparado. Justamente había mencionado esto de que desarrolla la independencia, la autonomía, ¿no? Sí. Creo que es algo importantísimo para que los niños entren justamente a la etapa ya escolar propiamente. ¿Cómo vincula esta metodología lúdica
con la tecnología que ahora prácticamente es muy importante en el tema educativo, por ejemplo, con videos, el uso correcto de la tablet, del internet. Bueno, en lo que se refiere a la tecnología, nosotros utilizamos mucho el tema audiovisual a través de videos con canciones, donde los niños pueden ver, por ejemplo, los números, las letras, los colores, los animales. Todo depende de la unidad que estemos viendo. Existe un currículo nacional para la educación preescolar que tiene 4 unidades principales que se ven durante todo el año, que es la unidad de los amigos y yo, que se da al inicio del año. Luego mi familia y yo, luego viene el descubrimiento de la naturaleza y la última unidad que es la parte de la comunidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con videos con los niños, por ejemplo, para experimentos, vemos en la unidad de la naturaleza, por decirle, cómo utilizar material reciclado. Entonces, primero vemos el video de cómo se utiliza diferentes técnicas de material reciclado. Y luego los niños traen al centro infantil, recogen de sus casas material reciclado que lo traen al centro y lo aplicamos ya en la vida real. Entonces, a través de eso el aprendizaje es mucho mejor. La música igual, videos musicales tanto en inglés como en español, al menos en inglés los niños aprenden muchísimo a través de canciones y a través de videos. ¿Sí? La tablet en este momento de la etapa de su vida todavía no es recomendable. Al menos hasta los 3-4 años de edad, nosotros de los análisis que se han hecho con psicólogas nos han sabido indicar que no es bueno en esa etapa de la vida todavía introducir a los niños en la tablet. Y si se lo hace, tiene que ser bastante dirigido por momentos muy pequeños. Entonces nosotros más bien lo hacemos a través de actividades de la vida real, más que en sí de la tecnología, excepto por esta parte que le acabo de comentar. La idea nuestra pues a futuro es implementar en nuestro centro pizarras interactivas que nos ayuden justamente a que los niños puedan dibujar en vivo y puedan ver en la pantalla como lo hacen en la vida real, y eso es algo que es un proyecto que nosotros tenemos dentro del centro. También creo que es importante rescatar esta metodología basada en el juego, ¿no? Y por supuesto esto de potenciar las inteligencias múltiples. Quisiera también como profundizar un poco en este tema. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos inteligencias múltiples? Todos los seres humanos desarrollamos diferentes tipos de inteligencias, unos más que otros en diferentes aspectos. Unas personas son mejores para hablar, para comunicar, otras personas en la parte kinestésica, en la parte corporal, en la parte de análisis. Entonces lo que nosotros tratamos en los niños es que todos vayan desarrollando sus habilidades y destrezas que cada uno tiene. La atención en los centros infantiles es una atención mucho más personalizada, no es una clase maestro-alumno como ya funciona normalmente en las escuelas o en los colegios. Los niños participan y desarrollan sus habilidades, unos son mejores para la pintura, otros son mejores para modelar, por ejemplo. Otros les encanta la parte física del movimiento corporal. Entonces nosotros tratamos de desarrollar a cada uno de ellos en esos aspectos. Por eso trabajamos en algunas unidades con proyectos. Entonces los proyectos lo que nos permiten es justamente potenciar esas habilidades de los niños, esas destrezas, y que también aprendan a desarrollar otro tipo de competencias que le van a servir en la vida adulta. De la experiencia que yo tengo en el sector privado trabajando en empresas, yo me daba cuenta que cuando contratábamos personal habían cosas que no tenían, y son cosas que se deben formar desde niños, desde chiquitos, en el tema de la organización, por ejemplo, la parte del trabajo en equipo, la colaboración, que es súper importante para las compañías. Muchas personas no las tienen, se vuelven muy individualistas porque desde chiquitos se acostumbraron a hacer de esa manera. No prestes el juguete, no hagas esto, no hagas lo otro, siempre es el no por delante. Nosotros trabajamos con una metodología más positiva, de fomentar que el niño lo haga, del aprendizaje que tiene viendo a los otros niños y el porqué de las cosas, teniendo pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. Eso es lo que buscamos nosotros de los niños. Entonces vamos desarrollando diferentes habilidades que tienen. Hay niños, por ejemplo, tengo un niño que tiene Asperger y es excelente en prematemática, es el mejor. Uno diría, ¿pero cómo? Es así, tal vez en su parte emocional a ratos le cuesta un poco manejar su emocionalidad con los otros niños, a veces le puede ver un poquito agresivo y a veces los papás se me quejan, pero es un niño muy inteligente, tiene desarrollado su pensamiento matemático, que es una de las inteligencias que tenemos, y lo hace muy bien para la corta edad que tiene. Claro, entonces, así es, ¿no? Se ha escuchado precisamente de que hay al menos unas 7 inteligencias, si no me equivoco, Albalina. Y bueno, los niños, entiendo, deberían estar en un lugar adecuado que les permita desarrollar y
y por lo general también se escucha que los padres quisieran como saber a dónde el niño va a apuntar quizás a futuro, por eso es que es necesario como que prueben de todo, ¿no? Diferentes tipos de actividades. Me parece excelente esta propuesta y sobre eso quisiera también hablar. Me había dicho que se trabaja sobre actividades ya sean recreativas, artísticas, lingüísticas, esto con el afán de precisamente desarrollar estas inteligencias, ¿no? ¿Podríamos hablar un poco sobre esas actividades? Sí, por ejemplo, nosotros en el centro infantil tenemos música 2 veces por semana. Entonces viene el profesor de música especializado en niños. Ellos trabajan mucho, no solamente en el desarrollo corporal a través de las canciones que se les enseña, las canciones van asociadas a las unidades que estamos viendo. Si estamos viendo una unidad de la familia, pues las canciones van relacionadas a la familia. Si es la unidad de la naturaleza, va asociado a los animales, asociados a las plantas, asociados a la nutrición, por ejemplo, qué cosas pueden comer, qué cosas no, todo a través de canciones. Entonces los niños desarrollan eso. Ya les empezamos a enseñar sobre las notas musicales. Si bien no aprenden todavía un instrumento musical, pero ya empiezan a aprender sobre los sonidos musicales y a discriminar los sonidos, a discriminar los tipos de instrumentos musicales. Eso en la parte de música. Tenemos 2 gimnasios, en los gimnasios se trabaja mucho en el desarrollo motriz grueso. De la misma manera son equipamiento que nosotros hemos adaptado también viendo en otros países como en España, donde hay algunos materiales un poco diferentes que ayudan a los niños a que pierdan el miedo, que no tengan temor. Tenemos por ejemplo una escalera china dentro de la sala. Entonces la escalera china, a los principios a los niños les da miedo subirse, al menos a los más pequeñitos, pero a medida que van aprendiendo a soltarse, a dejar los temores, ellos se cruzan solos la escalera china. Tenemos una pared pequeñita de escalar también para los más bebitos. Entonces tratamos de utilizar, tenemos los rincones de juego. En los rincones de juego tenemos el rincón del supermercado, el rincón del hogar, el salón de belleza para las niñas, la estación de bomberos. Son rincones que permiten a los niños desarrollar su imaginación. Entonces ellos van circulando en las diferentes clases que nosotros tenemos, porque son diferentes horarios dependiendo de cada uno de los grupos, por cada uno de estos rincones. Les damos taller de cocina. Los días viernes tienen taller de cocina. Ellos mismos se preparan su refrigerio. Y son cosas que les gusta hacer. Hacemos galletas, hacemos pasteles, hasta arepas hemos hecho. Un poco adaptándonos también a la diversidad cultural que tenemos en nuestro centro infantil, porque tenemos algunas personas extranjeras. Entonces eso les permite a los niños involucrarse y hacer como que está en casa, con su mamá ayudando. Nosotros tenemos una chef dentro del centro infantil, que es la que prepara los alimentos, y con la maestra pues manejamos el taller de cocina 1 vez por semana. Les damos clases de inglés todos los días. Creemos que es súper importante desde pequeños incentivar el amor al idioma. Que no pase lo que tal vez nos pasaba a muchos cuando éramos chiquitos, que odiábamos el inglés. Luego con el tiempo fuimos viendo que era necesario, pero qué diferente si lo empiezan a amar al inglés desde chiquitos. Y no se trata de que salgan ya bilingües, porque ese no es el objetivo del centro infantil, pero sí que a través de la música, a través de las actividades que se hacen actividades con las manitos, actividades artísticas, actividades musicales, y que les permita a ellos incentivar ese amor. Muchas veces los papás me dicen: mi hijo no sabe más inglés que español. Tengo niños extranjeros, tengo una niña chinita. Al principio fue súper duro para nosotros por el idioma, porque no nos entendía nada. El papá habla español, la mamá habla chino. Entonces era complicado, pero justamente ahí utilizamos la tablet como un medio de interactuar con el niño, porque a través de la tablet, a través de los videos, ella iba como un poco tranquilizándose, porque al principio para un niño extranjero que no entiende el idioma es bastante difícil el proceso de adaptación. Ahora habla un montón de español, mucho más que la mamá. El papá habla súper bien, pero nos va muy bien. O sea, es una niña muy feliz y eso nos ayuda. Tuvimos un niño árabe, igual, fue lo mismo. Entonces ahí utilizamos la parte de la tecnología a través de las tablets y videos para que ellos puedan aprender hasta que vayan interiorizando el idioma español. Tenemos natación como extracurricular. Principalmente lo utilizamos en el vacacional. En este periodo realmente no lo hemos podido utilizar por el clima, que ha estado bastante cambiante. Y tenemos también una escuela de fútbol. Nosotros trabajamos con asociados. Un asociado es Little Kickers. Little Kickers es una franquicia del Reino Unido que tiene aquí una escuela de fútbol en el país para atender justamente a niños desde edad preescolar. Normalmente los niños desde 2 años ya pueden entrar a la escuela de fútbol. Ellos traen todo el equipamiento al centro infantil.
y los niños aprenden del fútbol, desarrollan su motricidad gruesa, aprenden sobre disciplina, aprenden a amar el deporte, aprenden a trabajar en equipo, que es lo que nosotros queremos fomentar a través de las actividades que hacemos. Se divierten, además que se divierten bastante, ¿no? Y ya algunos ya están aprendiendo a meter goles. Un punto importante que hay que destacar es que la metodología es bastante práctica. En tema, por ejemplo, nos hablaba de que ellos mismos cocinan, ¿no? Ya desde temprana edad, y eso es importante porque muchas veces nos basamos mucho en la teoría o en ciertas cosas que leer solo libros, pero también hay que llevar a la práctica. En este sentido ya podemos hablar un poco acerca de cómo nació este emprendimiento y enfocar en esa metodología específica. Bueno, este emprendimiento fue un sueño mío desde hace como 15 años. Sí, yo mientras trabajaba en el sector financiero, pues siempre tuve la ilusión de tener un negocio propio que me permita dar tiempo a mi familia. Creo que el trabajo realmente que yo tenía era bastante de alto nivel y me quitaba mucho tiempo de mis hijos. Entonces como que yo tenía dentro eso de que no pude darles a mis hijos lo que hubiera querido darles en su momento. Y empecé a ver en qué tipo de negocio me gustaría emprender. Ahí fue cuando pensé que la parte de la educación infantil era algo que me gustaba mucho, me gustan mucho los niños. En mi familia tengo un montón de educadores, muchas de mi familia son maestros y maestras. Y entonces empecé a trabajar en ese emprendimiento con anticipación. Lo que primero hice fue empezar a estudiar a distancia. Empecé a estudiar a distancia educación infantil en la Universidad de Loja. Eso me permitió como conocer un poco más, porque yo creo que para emprender, uno tiene que saber el negocio en el que se va a emprender. No debería empezar de la nada solamente con una idea, sino que creo que se tiene que investigar mucho, porque uno tiene que tener ciertas fortalezas para manejar un negocio. Entonces yo lo que primero hice es aprender lo que no sabía. Yo no sabía sobre educación. La parte administrativa pues la manejaba por mi trabajo y por mis estudios universitarios. Luego de eso dije, bueno, voy a estudiar algo que me ayude a complementar a mi negocio a futuro. Ahí fue cuando decidí estudiar la maestría en Dirección y Gestión en Marketing Estratégico, porque yo pensaba que eso me va a complementar el momento de salir en mi negocio para poder entender cómo manejarlo de mejor manera. Finalmente, bueno, pues yo decidí renunciar al trabajo en donde estaba y después de un tiempo ya empezar mi emprendimiento. Así fue como nació un poco la idea, pero fue un poco bastante planificado. Ahí lo que había dicho, ¿no? Cuando presenté su perfil, Albalina, en efecto, pues llama bastante la atención. ¿Cómo es que, digamos, del mundo de los negocios, las finanzas, va al tema de educación? Creo que es algo digno de admirar y creo que ha dicho una premisa importantísima. Creo que para hacer un negocio, hacer un emprendimiento, primero necesitamos conocer el giro del negocio precisamente. Y es totalmente, exaltante el tema de que tuvo que estudiar prácticamente otra carrera universitaria, ¿no? Entonces sí, ahí hay un buen consejo para nuestros emprendedores. Y también yo lo creo, y desde mi perspectiva personal lo diría también, no nos metamos a hacer un negocio que no sabemos manejar, ¿no es cierto? Es importantísimo. A propósito, y también creo que hay un tema importante aquí, al tener, digamos, 3 áreas de conocimiento, digamos, la educación inicial, como educación, como estudios de educación, el marketing estratégico y también, por supuesto, el tema de los negocios. Yo creo que es importante también tener saberes que puedan ser interdisciplinarios y al mismo tiempo que nos pueden ayudar a enfocarnos en un solo objetivo. Coméntenos cómo ha sido esa experiencia de conocer algunos saberes, digamos. Bueno, he tenido un regalo, un don, digo yo, de personas que han estado en el momento preciso cuando yo he necesitado, y una de ellas es la directora pedagógica. La directora pedagógica es una persona que tiene más de 20 años de experiencia, trabajó muchos años en el colegio lector con niños pequeñitos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita porque yo de ella he podido aprender muchísimo en este corto periodo de tiempo que tenemos el centro infantil. Creo que es importante también contar con otras personas que tienen otros perfiles. Mi socia, por ejemplo, trabaja todavía en una institución financiera y ella es capitalista, pero me apoya mucho en la parte contable, es la parte que yo lo hacía en su momento, pero ahora no es que me encante. Entonces ella maneja ese proceso, por ejemplo.
el poder contratar otro tipo de profesionales de música, los profesionales en este tema de actividades extracurriculares como es el tema de fútbol, el poder asociarse con empresas que nos den servicios, por ejemplo los servicios médicos y psicológicos. La psicóloga del centro es muy buena. Entonces yo he podido aprender mucho en este proceso, en las reuniones que se tienen con los padres de familia, lo que ella les enseña, les explica, los tips que les da cuando hay determinados comportamientos, porque si yo no tengo esa experiencia docente en el campo, tengo la experiencia o el conocimiento a través de lo que aprendí en los libros, pero no en la práctica. Mi experiencia principal es en la parte de la administración y me ha ayudado mucho el saber de finanzas, porque como yo digo, el papel aguanta todo. Al principio fue súper duro, no digo que ahora esté todo maravilloso y perfecto, creo que nos está yendo bastante bien, pero sí ayudó mucho el tener este conocimiento financiero para poder uno proyectar y saber hasta dónde uno puede gastar, qué implica tener un negocio, cuánto debemos aportar, en qué momento es un momento de análisis para saber si el negocio funciona o no funciona y decidir si seguimos o nos mantenemos. El poder priorizar los gastos también es un tema importante dentro de las finanzas que es necesario en el centro. En los primeros meses fueron muy difíciles de aportes, a ratos había que pagar sueldos y hay que pagar los sueldos, hay que priorizar, o pago los sueldos o pago el arriendo. Primero la gente, primero los sueldos. Entonces yo creo que hemos tratado de manejar de esa manera, dando la atención debida que tiene el recurso humano dentro de nuestro centro infantil. Para eso también necesita saber sobre el manejo del recurso humano. Las regulaciones que nosotros tenemos a través del Ministerio de Educación son bastante fuertes. Ya no se manejan o no se pueden manejar los centros infantiles como se manejaban antes, como emprendimientos pequeños nada más, que a alguien se le ocurrió la idea de ponerse en una casa algo y sin conocer nada, ni de docencia y peor de administración puede empezar. Las regulaciones ahora son más estrictas. Se pide título de cuarto nivel, se pide experiencia docente, hay mucha documentación que uno tiene que elaborar y es documentación bastante fuerte. Recién ahora estamos terminando de hacer nosotros algunos documentos para el ministerio que nos ha tomado meses y decíamos parecen tesis de grado, pero se aprende un montón, se aprende muchísimo de este proceso. Nosotros ya fuimos auditados, somos una institución nueva, pero ya fuimos auditados por el Ministerio de Educación, nos fue bastante bien y aprendimos bastante también en este proceso. Entonces hay que saber un poco de todo, un poco de leyes, un poco de finanzas, un poco de contabilidad, de administración, de logística, de educación por supuesto, de marketing también. El manejo de las redes sociales fue para nosotros un talón de Aquiles, creo que todavía es, porque tuvimos que hacer algunos cambios al inicio. Es una inversión que hay que hacer, pero que tiene que ser también bien manejada y tener la suerte de contar con buenos profesionales. El tema del marketing, de la imagen, del logo, son muchas cosas que uno tiene que trabajar para poder empezar un emprendimiento de ese tipo. Exactamente, usted ha dicho, ¿no?, que se necesita siempre el apoyo de otras personas, y eso es lo que muchos emprendedores, digamos ya famosos y gente exitosa, dice eso, o sea, mantiene esta posición que se debe reunir con la gente que va por el mismo camino. Entonces, ¿usted ha recibido apoyo quizá de otras instituciones o aparte de las que ha mencionado para seguir en este camino de la educación? En realidad no. Una institución nos apoyó con una charla que hicimos, una obra de teatro en nuestro centro infantil, en una campaña que se llama No te calles para prevenir el abuso. Aprovechando a alguien que nos pudo referir a un grupo de estudiantes de Youth Academy, pudimos invitarle al centro para que nos puedan apoyar en este proceso. Pero en realidad, así como ya dentro del proceso de negocio, en realidad no hemos tenido apoyo. Hemos sido mi socia y yo, que hemos tenido que salir con el proyecto. Creo que es súper importante buscar un socio justamente donde predomine el tema de la confianza. Creo yo que es importante cuando uno se asocia con otras personas. Muchos de los negocios fracasan porque los socios terminan peleándose a mitad del negocio y hasta ahí terminó la amistad y el negocio. En mi caso en particular, pues tengo una muy buena amistad con mi socia, trabajamos muchos años juntas, nos complementamos mucho. También es súper importante buscar personas que complementen, no solamente que piensen igual que nosotros, porque a veces cuando piensan igual no necesariamente nos permite ver las cosas desde otra perspectiva.
En mi caso tenemos esa facilidad de poder interactuar de diferentes maneras entre las dos, de apoyarnos en criterios, incluso a veces en estados emocionales. Hay ratos que uno en el negocio está como medio deprimido y dice, no, es que ya no va. Pero la otra persona te sube el ánimo y dice, no, sí. O al revés, la otra persona le baja el ánimo, entonces ahí entras tú a levantarle el ánimo y a seguir, que es lo importante, porque hay que tener mucha perseverancia. Pero en realidad, puntualmente, ahora estoy involucrada en la Asociación de Centros Infantiles, apoyando en algunos temas. Ahí nos hemos agremiado para poder lograr algunos cambios en la normativa en el Ministerio de Educación, porque hay cosas que nos está afectando como centros infantiles. Se nos trata igual que escuelas y colegios y no se entiende que la realidad de los centros infantiles es muy diferente. Entonces nosotros estamos agremiados y a través de estos profesionales que son personas con muchos años de experiencia, yo he ido aprendiendo en estos últimos 2 meses bastantísimo, y también creo que logro tener esos apoyos. Ya te pueden recomendar una persona que te hace una determinada actividad. Por ese lado, tal vez sí diría que tengo ese apoyo apenas desde hace 2 meses. Albalina, el tiempo pasa muy rápido. Sí. Prácticamente hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero nos llevamos, digamos, algunas cosas importantes basadas en su experiencia, y creo que servirán a otras personas que quisieran también emprender en este tipo de negocios o emprendimientos. Finalmente, para despedir esta entrevista, agradecerle, pero también mencionar los contactos de su centro, mencionar las redes sociales. ¿Cómo les contactamos? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, nosotros estamos ubicados en Gaspar Cañero y Avenida 6 de Diciembre, frente al Colegio Benalcázar, a una cuadra de la Portugal, viniendo desde la Ibeca, desde el sur. Estamos en Facebook, tenemos página web también. Los contactos son directamente con mi persona. Mi nombre, como les comentaba, es Albalina Núñez. Yo soy la directora del centro. Mi teléfono es el 0999-830-385 o al 2240-319. Me pueden también enviar un correo electrónico a info@crayonesycolores.com. Nosotros encantados les damos información, y a través de Facebook.